Hey, voy a seguirlos a estos chicos que hacen cosas muy interesantes. Ingresás a desde la raíz-LR y vas y nos seguís. Pero vamos a conversar sobre el cooperativismo de la provincia de Buenos Aires porque está con nosotras Gildo Honorato, director presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia y dirigente del Movimiento Evita. ¿Cómo andás, Gildo? Buenas, ¿cómo les va? Buen día a todos y todas. Acá estamos, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, ¿Cómo andás? muy bien, la verdad que aprovechando que se vienen los días lindos de primavera, así que también cambia el humor, el buen clima. Sí, total. Hoy vamos a tener exceso de pinchas en el estudio. Ah, ya sacaron camisetas. Pero ¿vas a la cancha? Probablemente sí. Probablemente sí, bien. ¿Un resultado anticipado? No. ¿Con quién juegan? Con Defensa y Justicia. Ah, bueno, suerte. Vamos a ver. Vamos a ver. Son costumbres. Está bien. Gildo, el Instituto de Asociativismo, que es el IPAC, empezó a ser instituto hace poco tiempo. Vos ingresás con el instituto, llamándose instituto, ya no dirección. ¿De qué va el instituto? ¿De qué se trata? Bien, primero es una decisión estratégica del gobernador Kicillof de generar un organismo que asuma la agenda del sector cooperativo de la provincia de Buenos Aires, un sector muy pujante, muy vinculado al desarrollo productivo de los pueblos, con un impacto en la generación de riqueza de nuestro país muy alto. El cooperativismo y el asociativismo, las mutuales, producen casi entre el 12 y el 15% de la riqueza de nuestro país. Por lo tanto, un organismo que fue desmantelado en el periodo 2015-2019 y que el gobernador Kicillof recrea para integrar plenamente a las cooperativas de la provincia a la estrategia productiva. Ten en cuenta que vos tenés usuarios, consumidores, productores, trabajadores. Ejemplo concreto, el 80% del tendido eléctrico rural es a través de cooperativas. Entonces, tiene un impacto en los pueblos productores del interior muy alto. Claro. ¿Cuántas cooperativas hay en la provincia, más o menos? En la provincia de Buenos Aires tenemos casi 7.000, un poquito menos de 7.000 cooperativas de distinto tipo. Sí, tenés, 900 cooperativas culturales, 200 cooperativas eléctricas, una enorme cantidad de cooperativas de servicio, varias agrícolas. El próximo martes vamos a estar en Azul, en la sede FEDECOBA, en un encuentro de cooperativas agrícolas con el ministro Javier Rodríguez de la provincia de Buenos Aires. Es decir, una cantidad de segmentos que hacen a la riqueza de nuestra provincia, que tienen un enorme impacto en las comunidades. En muchos casos son las principales generadoras de fuentes de trabajo. En los pueblos tenemos 9 distritos plenamente cooperativos. La capital del cooperativismo es Bahía Blanca, donde es muy pujante, donde tiene su sede la Cooperativa Obrera, que es una cooperativa de consumo la más importante de América Latina, con 82 supermercados en nuestra provincia. Estamos hablando de algo muy relevante en la economía de nuestro país. Tal cual. Hay algo que se dice mucho de las cooperativas, incluso a principio de año hubo un listado desde el INAES, donde el INAES, que es el organismo que está como superior al IPAC, ¿no? Como nacional. El organismo nacional, exactamente. En el que muchas cooperativas habían quedado como, fuera habían perdido sus matrículas, gracias. Y a su vez se hablaba mucho de las cooperativas no trabajan, las cooperativas no laburan, viven de planes, como toda esa lógica y ese discurso que circula. ¿Cómo lo toman desde el IPAC en términos de la acción discursiva o la acción comunicacional hacia el trabajador y trabajadora? Primero, nosotros queremos tener una agenda absolutamente contraria a la agenda del gobierno nacional. El modelo de Axel, el modelo de la provincia, es un modelo que contrasta plenamente con el modelo de Milei. Después creemos que nuestro instituto tiene que acompañar, abrazar, brindarle herramientas, insumos, maquinarias, acompañamiento legal, asesoramiento, para que las cooperativas se sostengan, salgan adelante e impulsen el desarrollo de nuestra provincia. Y el gobierno nacional está penalizando, persiguiendo, de alguna manera castigando al sector cooperativo, yo creo que por desconocimiento, por prejuicios, y porque se intenta destruir todo aquello que tenga vínculos solidarios, de cooperación, que sustenten la unidad comunitaria de nuestro pueblo, y nosotros estamos en la vereda opuesta
y creemos que ese es el camino para enfrentar el modelo de la crueldad. Creo que el modelo de la crueldad lo único que ha demostrado es ser una máquina de pobres, una fábrica de pobreza. Es el modelo de Milei. Los datos de pobreza son contundentes, nos lastiman porque son nuestras hermanas y hermanos de los barrios populares. Sí, son los que primero quedan relegados ahí. Sí. ¿Cómo activa la militancia en ese sentido? Vos como dirigente del movimiento Evita, ¿cómo lo leen también? Porque, bueno, o sea, en la lectura personal hay un montón de acciones que se están tomando adversas desde el peronismo en lo que tiene que ver como lo dirigencial, pero también en los funcionarios y también lo que tiene que ver con los legisladores. ¿Cómo lo lees vos desde esa óptica? Creo que primero los datos de pobreza, los venían recordando recién cuando estaba llegando, son muy, muy crueles. 52, casi 53% de compañeros, de habitantes de nuestro país en situación de pobreza es enorme. 16 millones de habitantes. Primero duele porque es mucho más que un número, una estadística. Duele porque son nuestros hermanos y hermanas de los barrios populares que sufren, y acá solamente se están midiendo ingresos. No se está midiendo el acceso a la salud, el acceso a la educación, claro, el acceso al trabajo, el acceso a los medios de comunicación, el acceso a la conectividad, al agua potable. Se está midiendo solamente ingresos. Por lo tanto, estamos hablando de plata solamente. Pero después hay un montón de otros derechos que no están medidos en esta encuesta, que hablan de un nivel de desigualdad aún mayor. Primero duele. Segundo, creo que ahí está parte del esfuerzo de nuestra militancia. Nuestra militancia del movimiento Evita está unida a los que sufren. No hay otra posibilidad, así lo venimos construyendo hace 20 años, y esto nos tiene que dar fuerza, nos tiene que dar bronca para que esa bronca la transformamos en organización popular, en lucha popular, en organización comunitaria y en protagonismo popular, porque creemos que son los sujetos colectivos los que son los hacedores de la historia. Claro. ¿Y qué pensás así sobre qué posición debería tomar el peronismo en toda esta disputa? Y teniendo en cuenta los índices que son tan claros ahora. Primero, rechazar plenamente la agenda política e institucional del gobierno de Milei. No hay acuerdo posible. Nos da mucha bronca el veto de Milei, el veto a los jubilados, que era un mísero aumento. No, todo indica que va a vetar la ley de financiamiento universitario. Sí. Y nosotros creemos que es un agente de la crueldad, está desmantelando las instituciones que funcionan, la realidad del trabajo, el mundo comunitario, las fuentes de trabajo, el mundo pyme, la caída en la industria, la caída de la producción, la entrega de nuestra nación, la entrega de nuestra soberanía. A mí ayer escuchaba el acuerdo con respecto a las Islas Malvinas. Las Malvinas son argentinas. Hasta los presidentes más liberales en la historia de nuestro país han defendido en Naciones Unidas la soberanía nacional, y este gobierno de Milei ni siquiera mencionó el derecho a la soberanía de nuestro país en las Islas Malvinas. Entonces, no es solamente la pobreza. Creo que el peronismo tiene que construir una alternativa. Creo que es necesario hacernos cargo que el último gobierno, el de Alberto y el de Cristina, fue un mal gobierno, que nuestra gente lo rechazó, que nuestra gente le dio la espalda, y que a partir de esa enseñanza tenemos que construir una alternativa. El gobernador está trabajando en eso. Primero, está claro que somos profundamente opositores al gobierno nacional. Después está claro que hay que defender al gobierno de la provincia, porque es el que más atacado está siendo por la agenda de Milei en el ajuste presupuestario, en su construcción de relato. Y después tenemos que construir una alternativa con toda la militancia del peronismo. No sobra nadie en el peronismo, y no creo que haya que reducirlo solamente al peronismo, sino a las fuerzas progresistas, a las fuerzas sociales, sindicales, al mundo pyme, al empresariado que quiere salir adelante, a todos aquellos que el gobierno nacional le está dando la espalda. Tenemos que lograr abrazarlos para plantearle un horizonte, y creo que es posible. Axel está en ese camino, nosotros lo acompañamos fuertemente porque nos parece que hoy hay que unir más que dividir. Claro. Vos decías lo del veto recién, y pensaba en lo que sucedió hace 2 semanas. Fue el acto en Atenas de Máximo, que decía esto de
bueno, tenemos que pasar de página o soltar con respecto al veto. Y hoy hay una disputa muy grande en el peronismo, vos recién relatabas un poco esto, es con todos adentro. ¿Cuál es el horizonte ahí? Digo, ¿se están discutiendo listas del año que viene o se está discutiendo un programa de gobierno? ¿Cómo lo lees? Primero, yo soy muy respetuoso de las opiniones y los planteos de los distintos compañeros. Creo que no tenemos que hacernos daño. Después, claro, obviamente hay que debatir ideas y creo que es necesario construir una propuesta. Esa propuesta es reconociendo lo que se hizo mal, sabiendo que hay enormes expectativas en la reconstrucción de una propuesta de nación. Nadie votó menos salud, nadie votó menos educación, nadie votó para estar peor, en síntesis, ¿no? Uh-huh. Y creo que este gobierno está haciendo que la vida de los argentinos sea peor. Por lo tanto, nosotros tenemos que interpretar que la producción, el desarrollo local, el trabajo, son los ejes vertebradores que unen a la sociedad. La fuerza comunitaria, las luchas populares, las luchas de los feminismos, del movimiento universitario. Tenemos que ir uniendo cada una de las experiencias de pelea, de organización, en función de una propuesta que sea una propuesta integradora, que sea una propuesta federal, que dé cuenta de las economías regionales, que tenga presente la producción del NEA, del NOA, de la Patagonia. Nuestro país es enormemente rico. No podemos tener una economía rica y pujante con un país pobre. Y creo que esos son los dilemas del capitalismo actual. Creo también, como lo dijo el gobernador ayer, que por una cuestión de dogmatismo ideológico, a partir de la disputa de la planta de GNL, si iba a Bahía Blanca o si iba a Río Negro, Argentina se perdió una enorme inversión para desarrollar su economía. Y eso, yo lamento que no esté en Buenos Aires, por supuesto, porque estaban todas las condiciones en Bahía Blanca, pero también lamento que no esté en Río Negro. ¿Por qué? Porque Argentina perdió esa inversión. Argentina perdió esa inversión y no hay que perder de vista nuestra perspectiva federal. Somos 24 provincias que perdimos esa inversión y creo que las anteojeras ideológicas no nos tienen que hacer perder de vista que gobierna Milei, que tenemos que enfrentarlo con todas nuestras fuerzas, que tenemos que unir a cada uno de los segmentos políticos y sociales que quieren vivir mejor. No tenemos que ponernos de acuerdo sobre el pasado, porque podemos tener un balance distinto, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo sobre el futuro. Es nuestra responsabilidad ponernos de acuerdo sobre el futuro y creo que nosotros desde el Movimiento Evita estamos trabajando por la unidad, que el gobernador está trabajando por la construcción de una propuesta superadora, una alternativa que recree la esperanza social y que si logramos encaminarnos en esa dirección sin que nadie quede afuera, sabiendo que no sobra nadie, sabiendo que necesitamos de todos y todas, vamos a poder reconstruir el vínculo con nuestro pueblo, que es lo que necesitamos, que el pueblo protagonista abrace las ideas de transformación y creo que tenemos una oportunidad que nos da esta crisis, que nos permite resetear la militancia, la política, la agenda del Estado y sobre todo brindarle esperanza a nuestro pueblo que hoy lo vemos muy golpeado. Reitero, esta pobreza es durísima. El modelo de crueldad de Milei es una fábrica de pobres que lo tenemos que enfrentar con todas nuestras fuerzas. Vos recién nombrabas a Axel y esto de... Axel nombra mucho en el último tiempo motor productivo de industrialización que tiene que ser la provincia de Buenos Aires. ¿El IPAC puede ser ese motor productivo en la provincia? El IPAC tiene la responsabilidad de ser parte de ese motor productivo. Porque el núcleo central de la economía, de las riquezas de nuestra economía, están en muchas provincias, pero sobre todo Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Las federaciones y las confederaciones cooperativas no conocen de las fronteras de nuestras provincias. Nosotros dialogamos con instituciones que tienen sedes en Buenos Aires, sedes en Córdoba, sedes en Santa Fe, sedes en Entre Ríos, y estamos trabajando en un vínculo institucional con planificación política con el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, con el Instituto Cooperativo de Entre Ríos, con la Secretaría de Producción y Cooperativas de Santa Fe. ¿Por qué? Porque la agenda cooperativa nos obliga a eso, porque nosotros tenemos que pensar en el sector cooperativo como una fuente de riqueza, de trabajo y de producción de nuestro país, y eso nos hace tener mucha claridad de que el Estado es una herramienta fundamental, que no es con menos Estado, es con el Estado presente, regulando y planificando.
Vos sabés que me voy de tema, pero quiero decirlo. Es muy cómico cuando se dice el Estado no sirve, el Estado hay que destruirlo. Yo le pregunto a esos libertarios, ¿qué hubiese sido de la NASA sin la participación científica, de conocimiento y presupuestaria del Estado americano? ¿Qué hubiese sido de la creación de Internet sin la participación presupuestaria, de inteligencia, de conocimiento y de tecnología del Estado americano? Entonces, basta de pavadas, el Estado es central, por supuesto que queremos el capital privado, queremos la inversión extranjera, queremos capitales transnacionales, pero que el Estado ordene y planifique nuestra economía, si no, no hay posibilidad. No hay economía global donde el Estado no intervenga. En Estados Unidos interviene, en China interviene, en Europa interviene, en Francia interviene, en Alemania interviene, en los países desarrollados de Asia interviene. Entonces, basta de pavadas, discutamos las cosas de verdad. El gobierno de Milei genera pobreza, construyamos una alternativa y creo que eso tenemos que hacer. Hace un ratito decías que quizás era por ignorancia o porque no, por desconocimiento, dijiste, de toda esta red de cooperativas y productivas que hay en la provincia y en otras provincias también. ¿Crees que hay una intención de crueldad, pero también hay una cuestión de no conocer lo que está sucediendo, lo que existe? Creo que ellos miran un país para menos de 20 millones de habitantes. Se sentirían cómodos en un país con 20 millones de habitantes. El problema es que nosotros... particularmente yo creo en la doctrina social de la Iglesia, creo que el ser humano tiene que estar en el centro del motor económico, creo que tenemos que pensar desarrollo, innovación tecnológica, cuidando, como dice el secretario general de la UTEP, Peluca Gramajo, tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Y me parece que necesitamos la tecnología, necesitamos la innovación, necesitamos el uso responsable de cada uno de los bienes naturales, pero no podemos evitar que el crecimiento económico destruya a nuestro pueblo. Es decir, tenemos que evitarlo, tenemos que evitar que el crecimiento económico destruya a nuestros pueblos. Si no, vamos a vivir en una sociedad absolutamente inhumana, en sociedades de guetos. Nosotros tenemos que ir a la integración plena y creo que tenemos que enfrentar con mucha fuerza Milei. Por eso el miércoles tenemos que movilizarnos con la comunidad universitaria, porque tenemos que defender la universidad pública. ¿Qué sería de nuestro país y de nuestros premios Nobel si no hubiese existido la universidad pública? Creo que ahí hay también puntos concretos. Última que recién lo nombrabas también, bueno, el Peluca estuvo con Francisco hace unos días, y hablaba mucho el Papa de esto de los movimientos sociales tienen que ser los motores de justicia social, una cosa así. ¿Crees que hace falta un poco más de esa discursividad como religiosa, católica? Digo, se habla mucho de Dios, patria y familia, medio en el boludeo, en el chiste, claro. De volver a las bases, digamos. Claro, pero después esa discursividad católica ha sido el motor del pueblo argentino para muchísimas cosas. Y hoy está un poco perdido. Creo que el Papa Francisco lleva a su magisterio ni más ni menos que la doctrina social de la Iglesia. Y eso pone en el centro a los valores humanistas. El Papa es atacado por los liberales, el Papa es atacado por los señores de la guerra, el Papa es atacado por los que tienen un modelo extractivista que destruye todo el medio ambiente sin importar las consecuencias ambientales y la desarticulación y el abandono de millones de habitantes de nuestro planeta. Y creo que nuestra práctica social, nuestra práctica política tiene que acercarse mucho más. El Papa Francisco hoy es la voz más relevante a nivel global de lo que está bien, que es defender los valores de la vida. Y esto no significa ni más ni menos que vivir bien, que tener derecho a trabajar, derecho a alimentarse, derecho a cuidar el ambiente, derecho al crecimiento económico cuidando la vida de las personas. Una dignidad. La dignidad de las personas. Y creo que ese es el debate. Me parece que necesitamos mucha más doctrina social de la Iglesia en la militancia política,
en la lucha popular y sobre todo en la planificación de una propuesta de país, no desde la perspectiva confesional o de los fanatismos religiosos, sino desde la defensa de los derechos fundamentales, tierra, techo y trabajo. Estamos hablando de lo básico para vivir en comunidad y vivir con dignidad. Tal cual. Gildo, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes, que tengan un buen sábado, un buen programa y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, te vamos a estar molestando seguramente muchas veces más. Pasaba Gildo Honorato, presidente del Instituto de Asociativismo y Cooperativismo de la provincia y dirigente del movimiento Evita. Nosotras nos vamos a una brevísima pausa y ya venimos.